Bien, antes que nada quiero agradecerles por vuestra atención, distinguida atención. Soy Guillermo Quez Escota, de la República Argentina, provincia de Santa Fe. Nosotros en familia desarrollamos un proyecto que tiene que ver con el amor y el cuidado de nuestro planeta. Esta imagen que tomé para iniciar esta ponencia tiene un poco que ver con las conductas del ser humano. Ustedes pueden apreciar en el fondo de esta imagen un inmenso incendio provocado por el hombre, provocado por productores ganaderos que lamentablemente hacen de este uso, o vienen haciendo de este uso, una costumbre histórica incorporada en su cultura de producción. Y en el primer plano yo me detuve en el camino, me bajé del vehículo para hacer esta fotografía porque estábamos atravesando una época de mucha sequía, como sucede a menudo en otras partes de nuestro planeta, y era terrible ver. Hice más de 500 kilómetros ese día y no paraba de ver en el paisaje esas enormes cortinas de humo y lenguas de fuego que acá no se alcanzan a divisar quizás, pero era impresionante. ¡Wow!, decía, esa dualidad del ser humano de pensar, crear, proyectar, producir y también derrotar a la naturaleza en esa lucha, destruirla, como las guerras, como la diferencia o la dualidad de la paz y la guerra. Entonces, algo mal estamos haciendo y tenemos que trabajar desde cada uno de nosotros para cambiar esta realidad. En esta imagen, de alguna manera, les quiero presentar en una síntesis que desarrollamos en familia en un pequeño espacio de un territorio de nuestra provincia de Santa Fe, que lo adoptamos como nuestro lugar en el mundo. Somos un destino turístico joven, principiantes, apenas 28 años, y somos, dentro de la provincia, la costa santafesina. Somos islas, ríos de agua dulce, somos los humedales, somos los sauces donde anidan nuestras ilusiones, somos familias emprendedoras, apasionadas por nuestra tierra, nuestra naturaleza, nuestra cultura, y somos anfitriones por decisión. Adoptamos a nuestros visitantes y ellos se vuelven nuestros embajadores cuando regresan a su destino, su hábitat, donde desarrollan actividades todo el año. Quiero leerles este fragmento que lo escribió Dora Favaro, una persona muy apasionada, muy inteligente, con una gran sensibilidad, habitante del pueblo Santa Rosa de Calchines, que define de una manera en poesía, con pasión, lo que significa el ser costero. Y ella dice: asumirse costa es un proceso lento y casi imperceptible. Las más de las veces insume la vida entera. Se nace costa y el tiempo de autopercepción lleva lo que cada uno invierte en ir develando cada rasgo de extranjeridad, cada capa de apuestas a espejitos coloreados,
devolviéndonos rostros impersonales. Ser costa es obligarse a ser orilla siempre, es reconocerse en el borde, en el lado seguro de un territorio, pero mirando hacia una incierta isla que entrega su paisaje renovado a cada instante y se inunda cada tanto para que no durmamos en la inercia. Ser costa es dejarse arrastrar por ese río en un viaje ancestral de destinos originarios. Aceptarse calchines, mocoví, mocoretá, integrarse respetuosa y amorosamente en un patrimonio heredado, transformado por la sangre gringa, que le demandó sus frutos, porque es pesca y es cultivo, porque es canoa y barco en un lejano puerto ultramarino. Es reclamo de derechos milenarios y también nostalgia de patrias abandonadas. Y solo seremos costa si nos permitimos esa integridad igualitaria, sin superioridades, negaciones ni exclusiones. Ser costa es pertenencia a un paisaje diferente a otros. La montaña encierra la mirada, nos pide cielo y cumbre. En sus curvas nos desorienta el rumbo. La meseta patagónica nos desestabiliza en su viento y nos pierde en interminables extensiones, donde lo uno le ganó a lo colectivo. El mar se hermana en agua con el río, lo invita a atravesar desembocaduras y a pulsar en cada ola lo insondable y todavía ignorado de sus profundidades. Pero nunca sabremos si la otra orilla nos espera. Ser costa es otra cosa, es arrojar nuestros sueños y utopías a los embalsados de camalotes viajeros para que no queden solo en uno y puedan multiplicarse en otros. El río es otro destino, trae la tierra del norte, sabe a cuenca de América profunda, testifica la eterna transformación en permanencia y en cada beso de la ribera nos recuerda lo que somos. Autora Dora Favaro, Santa Rosa de Calchines, Santa Fe, Argentina. Bueno, qué maravillosa forma de definir ser costa o ser costero. Quiero manifestarles que hace muchos años, cuando estudiábamos en el colegio secundario a nuestro país y estudiábamos a nuestra provincia de Santa Fe, nos decían que los departamentos Garay, San Javier, nosotros estamos en el departamento de Garay, en la costa santafesina, eran los departamentos más pobres de la provincia. Bueno, cuando tuve la oportunidad de conocer este departamento, lo primero que se me ocurrió pensar, este departamento es rico, es muy rico. Agua dulce, naturaleza pura, apta para ganadería, para agricultura. La pobreza, me di cuenta que estaba en los dirigentes, en los hombres. Ahí estaba la pobreza. Y bueno, había que cambiar todo eso, había que cambiarlo rápidamente y hacerle entender al habitante que no estaba en un departamento pobre. Los habitantes de este departamento son muy trabajadores, tienen una cultura del trabajo tremenda, del trabajo de la tierra, de la explotación de los recursos. Insisto, siempre se adoleció de dirigentes ricos en pensamientos, abiertos,
para que inserten al departamento en toda la cadena productiva, a la macro de la República Argentina, a la macro productiva de la República Argentina, en condiciones de igualdad. Entonces, seguramente nos hubieran enseñado en la escuela secundaria que también eran departamentos ricos. Bueno, esto a nosotros nos hizo ver rápidamente que existen grandes fortalezas, pero bajo una cúpula de grandes debilidades. Entonces hay que trabajar muchísimo en el turismo del conocimiento, conocer nuestra historia, conocer la flora, conocer la fauna, conocer la cultura, conocer el arte, la gastronomía, y trabajar mucho en educación, fundamental. En esa educación se puede decir que hay una gran falencia en cuanto a la urbanidad, en cuanto a la convivencia y a la cultura de la convivencia, de la calidad de vida. Entonces, empezar a trabajar fuertemente en los conceptos del cuidado del ambiente, y el cuidado del ambiente significa minimizar nuestros residuos, respetar los principios del ahorro energético, el ahorro del agua, el ahorro del combustible, el cuidado de los recursos naturales y valorizar las experiencias vividas, valorizarlas, darles un marco de dignidad, colaborar con las economías locales, con los espectáculos, con su arte, con su gastronomía, con los museos, con la cultura en general. Empezar a trabajar no solo con los turistas, sino con los habitantes locales, para no consumir especies protegidas, no entrar en un mercado deliberado de comprar mascotas, cuando está la posibilidad de promover su adopción, el cuidado de mascotas que andan libres por las calles, que las pisa un auto y nadie se hace cargo. Trabajar mucho eso en la cabeza de la gente. Respetar las costumbres locales, los horarios de descanso, evitar los ruidos molestos, evitar la velocidad, aplicar siempre las normativas de urbanidad. Pero no hacer hincapié en que la culpa la tiene el turista, el que viene. La culpa la tenemos todos, los locales y los que vienen. Reconocer esas falencias y trabajar sobre ellas, que tienen que ver con la urbanidad. Apostar a los complejos turísticos que trabajan responsablemente y a los guías profesionales habilitados, darles incentivos, ponerlos en valor y no en detrimento de los que están fuera de la ley, porque quienes están responsablemente trabajando se merecen el reconocimiento, el fomento, la ayuda de parte del Estado. Y los que están afuera tienen que ingresar a ese colectivo formal regular. Incentivar el manejo de los residuos, la separación de los residuos, el reciclaje de los mismos, no dejar residuos en espacios públicos, en la isla, en las áreas naturales, y si nos encontramos con un residuo, aunque no sea propio, hacernos cargo, levantarlo y depositarlo en los lugares adecuados. Cultivar el conocimiento visitando museos, visitando paseos, espacios culturales, hacer críticas sobre ellos, hacer saber qué nos gustó, qué no nos gustó, que eso incentiva y ayuda a quienes son responsables a mejorar, a modificar lo que está mal. Profundizar el desarrollo de la acuicultura, esto es muy importante. Nuestros ríos tienen una gran riqueza ictícola, pero está permanentemente atacada por la industria
de la pesca comercial, que tiene dos grandes aspectos que hay que atender: la utilización de muchísima mano de obra, pero no formal, por lo tanto son esclavos. Y por otro lado, la extracción indiscriminada, sin límites, sin controles, de los recursos histícolas hasta su exterminio casi total. Ese es un tema muy grave que se debe enfrentar día a día, mañana, tarde y noche. Incentivos forestales. Veíamos al principio los incendios. Hay que trabajar mucho en este aspecto. La presencia del control del Estado es fundamental. No solo generar multas importantes, y si se determina que hay un delito, que hay un incendio forestal ocasionado por el hombre, no accidental, ocasionado por el hombre, es un delito. Se tiene que castigar con la cárcel. Las aves libres. Tenemos una inmensidad de aves, una diversidad de especies increíbles, porque justamente tenemos una naturaleza abundante, mucha vegetación, muchos cursos de agua, ideal para el hábitat de las aves. Entonces planteamos que se tienen que generar leyes de emergencia, porque la deforestación, la soja, por poner un ejemplo, las sequías, los incendios, generan terribles muertes y destrucción del sistema de aves de nuestro territorio. Ni hablar de los cazadores, con lo que implica la caza indiscriminada, sembrar nuestras aguas y nuestra tierra con municiones de plomo. Nosotros, personalmente como arquitecto, hace 30 años que no utilizamos plomo en la construcción, porque es veneno. Nuestras cañerías, donde circula el agua que bebemos, que eran de plomo, cuando se descubrió que nos mata, dejamos de utilizar plomo. Pues bien, los cazadores siguen en todo el territorio de la República Argentina tirando plomo a la tierra, a los ríos, a los lagos, a los humedales, y matan aves. Sin control. Lamentablemente, sin control. O sea, el control aparece en los manuales, pero no en la práctica. Generar inversiones en turismo, esto es muy importante. Cuando uno promueve un destino, vienen los inversores, pero no tenemos una planificación y un ordenamiento de esas inversiones, ya sean públicas o privadas. Entonces cualquiera hace lo que su sueño, su deseo, su ilusión le dicta. Y a veces es un tiro al vacío y un fracaso, casi seguro. Entonces acá hay que trabajar muchísimo en esa orientación, para que las inversiones se conviertan en un éxito. Generar espacios públicos para esparcimiento y contemplación del paisaje con servicios. Tenemos 800 kilómetros de costa, muy pocos lugares que son accesibles cómodamente, donde cualquier ciudadano tiene el derecho de poder llegar, poder estacionar, poder contemplar el paisaje sin pagar una tarifa. Y son inversiones de muy bajo impacto económico para una administración pública. No estamos hablando de obras faraónicas, estamos hablando de plataformas accesibles, núcleo sanitario, un parador donde la gente pueda disponer de una plataforma para acceder, ya sea una persona que tiene dificultad motriz, que tiene dificultad visual, auditiva, pero que pueda llegar cómodamente como cualquier ciudadano, establecerse en ese lugar por un tiempo determinado y tener el goce que nos permite a nosotros cuando accedemos a la naturaleza.
Optimización del consumo, eficiencia energética. En esto se está trabajando, hay que incrementarlo con políticas que acompañen y que convenzan, que nos ayuden a acceder a equipamiento para generar un consumo a partir de energías renovables. La utilización del sol, tenemos experiencia y lo disfrutamos para iluminar, para calentar el agua, para cocinar. Bueno, la construcción de biodigestores es muy importante en nuestra zona, que no tenemos cloaca. Muchos pueblos de la costa santafesina no han podido aún acceder a un sistema cloacal, con lo que significa para la salud del ciudadano. Y en tal sentido es importante el manejo de estos residuos, sobre todo los cloacales, ¿no? Para no contaminar las napas. Incentivo a créditos blandos para equipamiento de cabañas con artefactos para cocción de alimentos y calefacción, eficiencia energética. Después, en otra instancia, voy a ampliar sobre esto. Y fabricación de leños ecológicos, que es un drama, se utiliza la poda tanto pública como privada, se la considera una basura cuando en realidad es una riqueza que hay que explotarla, que hay que aprovecharla, hay que convertirla en pellets o en leños ecológicos, justamente para poder cocinar, para poder calefaccionar, que no tenemos, la gran mayoría de las localidades no tenemos redes de gas natural. Desarrollo de proyectos, gestión y orientación de las inversiones, acciones público y privadas. Bueno, acá seleccioné 10 puntos para hacerlo más comprimido de la ponencia, pero la educación ambiental urbana, que es lo que estuvimos hablando, programa Descubriéndonos, es muy importante porque hay muchos personajes, digo yo, en cada localidad, que tienen su arte, tienen su mística, y algún día van a desaparecer, y con ellos desaparece lo valioso que son. Por lo tanto, pongo un ejemplo. Hay personas que son grandes artesanos de la madera, construyen canoas, que son herramientas de trabajo que le dan la posibilidad del sustento a familias de bajos recursos. Son grandes artesanos y hacen obras de arte. Es un oficio que se va a ir perdiendo. Y cuando se pierde, listo, se terminó. Nadie va a saber que esto existió. Y es importante descubrirlo, potenciarlo, ponerlo en valor, llevarlo a bibliografías, llevarlo a internet, que no se pierda, tanto como una persona, una abuela que teje con su arte, con sus manos, indumentarias, o una persona que tiene recetas típicas de la región y con eso nos están agasajando con sabores de la costa, que todo eso pueda revalorizarse. La puesta en valor del patrimonio arquitectónico, la puesta en valor del patrimonio natural, optimización del consumo, lo que ya estuvimos hablando, el uso de energías renovables, los biodigestores, incentivos a la producción artesanal. Hay muchos personajes, como decía, que hay que descubrirlos, redescubrirlos, ponerlos en valor, formalizarlos. La señalética turística, acá hay que hacer un agradecimiento muy especial a don Google Maps, que nos ayuda, porque no tenemos buena señalética turística y gracias a don Google Maps podemos bajarle los niveles de estrés a los viajeros, a quienes se animan a llegar a nuestros destinos y disfrutar de lo que somos capaces de ofrecer. Relevamiento de prestadores es otro gran tema, es una gran falencia y es una gran debilidad, porque a partir de la no existencia en los relevamientos oficiales, operan en la clandestinidad absoluta y se genera una competencia absolutamente desleal, no es equitativa y generalmente terminan generando una experiencia, muchos de ellos negativa al turista, generando una mancha para toda la región, no para solamente ese prestador en particular, porque habla mal
de una región en detrimento de quienes somos profesionales y trabajamos con responsabilidad y ética el turismo en la costa santafesina, en la provincia de Santa Fe. Y capacitación y formalización, que es lo que estaba diciendo anteriormente. La capacitación te lleva a la profesionalización, la formalización te hace más responsable. En esta imagen destacamos patrimonio arquitectónico, su puesta en valor, su conservación y su difusión, tanto acciones públicas como privadas. Mantenimiento de fachadas y jardines, desarrollo y mantenimiento de veredas, puesta en valor del patrimonio arquitectónico público, iluminación mediante sistemas LED y generación solar, desarrollo de señalética, incentivo y promoción de las propuestas de arte local, mantenimiento e identificación de la forestación nativa, capacitación de la comunidad y urbanidad. Parece una ensalada, pero todo tiene que ver con la valoración del patrimonio arquitectónico, ya sea público como privado. Todos turistas del mundo siempre obtienen postales, ya sea de una escultura, de un monumento, de una iglesia, una catedral, de una esquina de un banco, de un centro comercial, de una cortina de fachadas, de la perspectiva de una calle. Y en nuestros pueblos costeros tenemos todo, en otra escala, pero está todo. Pero no está con el mantenimiento adecuado para esa fotografía, para esa postal, que también tiene que ver con la calidad de vida cotidianamente. Quizás lo hacemos en algún momento de la vida y nunca más. Pasan 10, 20 años que no volvemos a pintar nuestra fachada. Y tiene que ver con mantenimiento, y tiene que ver con la estética, y tiene que ver con la calidad de vida. Cuando ponemos énfasis en la forestación de especies nativas, es porque también tiene que ver con ese patrimonio que acompaña a una obra de arquitectura, que le da un marco y que le da identidad. La capacitación de la comunidad en cuanto a normas de urbanidad es fundamental. Para ser buenos anfitriones tenemos que estar capacitados, tenemos que conocer cada aspecto de nuestra comunidad y eso de alguna manera es lo que va a percibir el visitante, el turista que llega a nuestras localidades. Bueno, cuando hablábamos de forestación, especies nativas, este árbol, aromo, espinillo, aromito, acacia de las Indias, acacia caben o cabeña, es simplemente maravilloso y es muy representativo de nuestros bosques nativos, de nuestros montes nativos. Y en esta época, estamos hablando de la salida del invierno, la cercanía de la primavera, ya está comenzando a florecer. Y se da ese contraste entre la sequía producida por las heladas del invierno y cómo empieza a brotar la vida y a perfumarse la isla y a perfumarse nuestra región a partir de estas flores de oro de nuestros aromitos. Y acá pensamos con nuestra familia, en nuestro emprendimiento como organización sostenible, que
que en un momento de nuestra vida decidimos sumarnos y formar una cámara de cabañeros. Y a partir de formar una cámara de cabañeros, decimos que somos muchos establecimientos en toda la provincia, pero si cada establecimiento dona 4 metros cuadrados de su territorio, que son 2 por 2, en ese espacio puede generar su pequeño vivero de especies nativas. Y decimos, vamos a suponer que llegamos a 400 establecimientos, que podemos llegar a muchos más, pero esto es una cifra alcanzable rápidamente, y que cada establecimiento produzca 100 árboles nativos, podemos llegar a generar en ese pedacito de 4 metros cuadrados 40.000 especies nativas para forestar en áreas protegidas, en espacios públicos, en las plazas, donar a instituciones de la provincia de Santa Fe, que es una pequeña intervención, un mínimo esfuerzo, pero de una gran ayuda y un gran aporte al planeta. El algarrobo, otra especie muy nuestra, que produce una madera excelente que puede vivir, acá hay un ejemplo, el abuelo le dicen a este ejemplo, está en la provincia de San Luis, en la villa de Merlo. Dicen que el abuelo tiene más de 1200 años. Vaya a saber cuál es la verdad, pero es hermoso estar ahí. Hay una energía tremenda que tiene que ver no solo con lo que está a la vista, sino con lo que está bajo la tierra, esa conexión, esa red, ese monte que está todo conectado, que tiene que ver con nuestro planeta, que tiene que ver con nuestro universo. Y de este árbol se pueden generar alimento para el ganado, se pueden generar exquisiteces, se pueden generar... nuestras abuelas nos curaban con una miel del algarrobo, con un quemadillo, y bueno, se fue instalando en nuestra cultura como un árbol que no solo da sombra, sino que te puede alimentar y que te puede sanar. El aguaribay, también el árbol del pimentero le decimos, también es muy característico y es un árbol forrajero, muy característico de todo el litoral en la República Argentina y muy típico. Y también lo hemos visto en las zonas donde hay montañas, nada más que cambia su fisonomía, se hace más achaparrado, más leñoso, pero es un árbol que puede vivir más de 100 años. Imagínense, 100 años regalando sombra, flores, porque cuando está florecido llegan las abejas que se nutren de su polen y nos regalan su miel. O sea que en todo sentido es muy rico este ejemplar. Y acá podemos ver una de las acciones que desarrollamos en nuestro complejo, que tiene que ver con hacer reconocer a los turistas nuestras especies, nuestros bosques, nuestra flora, nuestra fauna. Y imagínense que en esta diversidad de flora se han desarrollado y habitan y se han registrado más de 430 especies de aves residentes y migratorias. Ellas se alimentan y desarrollan en los montes, en las lagunas, en las islas, en nuestros pueblos, y decimos, si no hay árboles, no hay vida.